Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de su ministerio Mi Familia para Dios. Es un gozo saludarles en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y hacerles esa cordial invitación para disponer nuestros corazones en esta hora para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. Sabiendo, ¿verdad?, que esta es una buena oportunidad para que seamos multiplicadores también del mensaje del Evangelio. Por eso le invito para que ahora pueda usted usar, ¿verdad?, de la flechita de compartir y pueda permitir que a través de sus redes sociales, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, tengan esa oportunidad hermosa de recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que mis amados hermanos, recuerden que estamos llevando a cabo nuestro tiempo especial, ¿verdad?, de nuestra serie Un corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy terminaremos nuestra historia sobre la vida de Josafat. Les pido que tengamos ese corazón bien dispuesto, ¿verdad?, y preparados para glorificar al Rey y Señor. Reúnanse en familia, traigan por favor a todos, ¿verdad? Traigan al abuelito, a la abuelita, traigan la familia, ¿verdad?, completa, para que juntos puedan recibir también este momento especial en la presencia del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a agradecerle a Dios la oportunidad que nos regala. Sabemos que hemos terminado de atravesar una semana difícil aquí en Colombia, justamente a través de lo que fue este huracán que devastó tremendamente la parte insular de nuestra Colombia y muchos de nuestros países de Centroamérica, que también han sido afectados justamente por este tipo de fenómeno. Pero vamos a clamar al Señor para que su gracia y su misericordia esté a su favor, para que prontamente puedan levantarse justamente de sus dificultades y puedan también ellos ver la gloria de Dios. De hecho, es un testimonio. A mí me ha sorprendido en gran manera ver cómo quedó derribado y destruida completamente la isla de Providencia, mas sin embargo los muertos, pues gracias a Dios no superaron los 2 o 3, y eso es un milagro realmente poder observar ello. La misericordia del Señor se extendió sobre las vidas y bueno, ya Dios nos dará la fortaleza y nos ayudará para salir adelante y reconstruir sobre esas ruinas. Pero lo más importante es tener esa victoria y esa vida que tienen nuestros queridos hermanos y amigos isleños. Así que un saludo muy especial para todos. Vamos a orar y disponemos nuestro corazón en esta hora para preparar nuestro corazón en la presencia del Señor. Soberano Dios y Rey, te damos gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa que tú nos otorgas de participar en esta hora, Señor, de este tiempo de exaltación, de gloria y de honra a tu nombre. Hoy es un tiempo especial, un tiempo donde estamos explorando, Señor, esta temática, un corazón conforme al corazón de Dios. Y queremos agradecerte porque cada vez que vamos avanzando en nuestra temática, nos hemos encontrado, Señor, con verdades espirituales que nos han confrontado y que han permitido, Señor, por tu Espíritu Santo, ocasionar, obrar en nosotros vidas transformadas a través de ese arrepentimiento, a través de esa conversión que es obrada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero darte gracias por las familias que hoy se unen, por cada uno de los compromisos, Señor, que ellos han hecho para apartar este tiempo y para dedicarte a ti esta oportunidad de exaltación a tu nombre. Bendecimos también, Señor, a cada una de las familias que ha soportado, seguramente a través de lo que ha significado este huracán y estas dificultades en nuestros países de Centroamérica, en nuestra parte insular de Colombia, donde ellos necesitan ahora tu gracia y tu misericordia. Pedimos que extiendas de tu amor y de tu bondad. Queremos agradecerte porque gracias a ti, Señor, la pérdida de vidas no fue mayor. Se perdieron cosas materiales, pero tú preservaste la vida, Señor, que es el más grande tesoro que podemos disfrutar nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que aparejen las cosas para que una restauración total sea sobre esta parte insular de nuestra amada Colombia. Señor, derrama de tu gracia y de tu misericordia y permite, Señor, que este sean tiempos de reflexión, tiempos para comprender que estamos viviendo tiempos finales, que tú estás a la puerta, Señor, y que estos son anuncios acerca de tu retorno. Tú mismo nos dijiste, Señor, que así como te habíamos visto ascender a los cielos, así mismo volverías otra vez, Señor, y esperamos firmemente la promesa de tu advenimiento. Y juntos como familia, Señor, queremos dedicar este tiempo para prepararnos aún mejor para ese encuentro contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Alexander López y su familia, ¿verdad? Quienes de una u otra manera interactúan para compartir con nosotros también a través de esos tiempos de alabanza y adoración. Los dejo con mis hermanos y dispongamos nuestro corazón para exaltar el nombre de nuestro Rey y Señor. Bendiciones, mi amada familia para Dios. Es un gozo estar de nuevo juntos con un deseo enorme de adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios.
para esta tarde vamos a declarar que ha sido por su gracia y por su amor, que de tal manera Él amó al mundo que dio a su único Hijo para que a través de Él podamos ser salvos. De tal manera me amó que a su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que en su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor, por tu servicio. Agradecemos inmensamente a nuestro Señor, ¿verdad? Y
a nuestros hermanos López Gómez, que han tenido esta disposición de compartir con nosotros este hermoso tema que realmente nos recuerda acerca de ese amor inefable de Dios. De tal manera nos ha amado el Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra temática, ¿verdad?, que iniciamos hace 8 días bajo el título Un corazón crédulo, basado en la historia, en la vida del rey Josafat. Y habíamos dejado hace 8 días justamente en el acontecimiento de cómo Dios había librado a Josafat de la muerte y cómo justamente el rey Acab murió en aquella batalla. A lo cual el comentarista Morgan describió de la siguiente manera: los hombres pueden ocultarse para que otros hombres nunca los encuentren, pero cuando ha llegado la hora del juicio, Dios se apodera de algún acontecimiento ordinario y lo convierte en el camino sobre el cual Él viene a cumplir su propósito. Simplemente sucedió, dicen los hombres del mundo. Dios lo hizo, dice el hombre de fe. Qué hermoso realmente es poder recapacitar sobre lo que justamente este autor nos hace reflexionar. Recordamos que se lanzó una flecha, ¿verdad? Y esa flecha llevó justamente hasta el corazón de Acab, rey de Israel. Y así que, mis amados hermanos, no importa cuál sea el lugar que nosotros queramos buscar para escondernos, aún allí, los juicios de Dios o la gracia de Dios en su defecto puede alcanzarnos en su bondad y en su soberanía. Vamos a ir a esta segunda parte, pues les invito a que vayamos al segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, y vamos a continuar con este tema de un corazón crédulo, parte 2. Y vamos a tomar entonces los primeros 3 versos para iniciar nuestra lección del día de hoy. Dice esta escritura: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Bien, lo primero que deseamos resaltar nosotros es justamente cómo cuando pasa este acontecimiento, cuando sale de aquella batalla de los sirios contra el reino de Israel en cabeza de Acab, y cómo había sido librado de una manera milagrosa, ¿verdad? El Señor librando a Josafat cuando él clamó en medio de su angustia, cuando se vio rodeado de los enemigos con vestidura real, siendo la carne de cañón, mas sin embargo Dios de una manera prodigiosa y milagrosa le libró, le salvó. Luego de que esto acontece y Acab ha muerto, lo que decide Josafat es regresar justamente hasta Jerusalén, a donde dice la palabra del Señor, regresó salvo de la palabra. Así que podemos nosotros observar aquí, en medio de lo que esta escritura nos menciona, cómo fue la misericordia de Dios la que salvó a Josafat. Si Josafat llegó a cumplir con este destino, fue gracias a que la providencia de Dios, la protección divina estuvo a su favor. Recuerden, él debió haber muerto en batalla, mas sin embargo cuando clamó al Señor, él fue preservado. Ahora, lo siguiente que deseamos observar a través de la escritura tiene que ver justamente con quién sale al encuentro cuando él regresa. Cuando él regresa se va a encontrar con un profeta, con un vidente de Dios. Este va a ser llamado Jehú y es hijo de Hanani. Ya habíamos hablado de Hanani justamente cuando hablamos la enseñanza sobre el rey Asa y cómo también intervino de una manera sobrenatural para cumplir con un ministerio. Esto, mis amados hermanos, debe ser para nosotros también un reto. Qué bonito es poder encontrar que en el desarrollo de nuestras vidas y en lo que hacemos, en nuestro liderazgo, pudiéramos dejar ese dechado, ese legado a nuestros hijos. Qué hermoso cuando podemos observar eso, ¿verdad? Que podemos enseñar a los nuestros, pueden ser formados y de alguna manera pueden ser aquellos que también continúen esa línea de ministerio, esa línea y esa labor ministerial que podemos hacer. Y no estoy hablando de simplemente imponerlos, porque de hecho hoy vemos muchos movimientos que hacen que sencillamente los hijos de los grandes jerarcas de las iglesias sean aquellos que son puestos ahí, tengan o no tengan el llamado, tengan o no tengan la gracia, tengan o no tengan el conocimiento o la sabiduría, pero simplemente se han colocado allí por una postura simplemente de mantener un imperio familiar. No es este el caso. Este es el caso de siervos de Dios, de un siervo de Dios como lo fue Hanani, y cómo logró formar en Jehú su hijo también un hombre que podía estar conforme al corazón de Dios y que también estaba dispuesto para recibir la palabra del Señor y poderla comunicar en la manera más efectiva. Y
Y aquí encontramos justamente al profeta de Dios hablando a este rey Josafat y donde tiene que hacerle una serie de reconvenciones. La primera dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Aquí podemos ver nosotros que es verdad. Muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que vivir experiencias en las cuales nuestros actos han sido actos de desobediencia y que esos actos de desobediencia deberían traer como consecuencia, ¿verdad?, una circunstancia que nos afectaría de una manera directa. En el caso de Josafat pudo causarle la muerte, mas sin embargo Dios extendió su gracia y su misericordia. Pero eso no significa que de alguna manera entonces Dios nos pasa por alto, ¿verdad?, esa falta y nos deja sin su reconvención o sin su disciplina. Dios de una u otra manera tiene que advertirnos sobre el hecho. Y al permitir que venga esa advertencia está librando nuestra alma. Y esto es magnífico cuando podemos observarlo. Recuerden ustedes que uno estaba allí, que uno estaba en el campo de batalla, pero cuando regresa el rey, a pesar de que esto era desconocido para aquellos que estaban en su región, cuando él regresa se encuentra con la palabra de Dios que tiene que colocarse enfrente suyo y hacerle ver su error, su gran equivocación y lo que pudo haber costado esta equivocación. Así que vemos nosotros la manifestación directa del profeta. Has obrado impíamente, has dado ayuda, has hecho alianza con quien no convenía, has tomado decisiones que han sido inoportunas, le diste libertad, ¿verdad?, a tu carnalidad, le diste libertad, ¿verdad?, al pecado, y esto pudo haber ocasionado la muerte. Entiéndelo, Josafat, ¿verdad? Y esto causó realmente una gran preocupación y un gran estremecimiento, digámoslo así, en la vida de Josafat, que próximamente lo veremos más adelante en otros pasajes. Pero lo segundo que podemos ver a través de la escritura es que en él se habían hallado cosas buenas. Pero para poder enlazar ello sería muy interesante que miráramos nosotros algunos pasajes bíblicos que nos van a reflejar a nosotros justamente ese esquema de lo que Dios está llamando al siervo de Dios para que cuide. El Salmo 97, verso 10 dice: los que aman a Jehová aborrecen el mal. Es decir, cuando hay realmente una vocación y un deseo de servir a Dios, no hay posibilidades de alianza con el mal. No nos podemos dar ese permiso, no nos podemos dar esa carta blanca o esa carta abierta donde podemos tener como la libertad de hacer lo que querramos. Y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos, porque aunque tenemos realmente el conocimiento acerca de ese principio teológico de la salvación y cómo la salvación es preservada en Dios y cómo Dios reservará y conservará nuestra salvación hasta el final de los tiempos, es algo maravilloso que es un principio teológico que se puede sopesar y demostrar claramente en la Escritura. Pero esto, mis queridos hermanos, no es una ocasión para el libertinaje. Esto no puede convertirse entonces en la carta de permiso para hacer lo que yo quiera o para pervertirme de la manera que yo quiera, porque pues me agarro simplemente de un pensamiento teológico de decir que la salvación está guardada en Dios y eso me da carta abierta a mí para hacer lo que desee. No es así. Aquel que ha experimentado la salvación sabe que se rinde a Dios en obediencia y lo hace por amor. Él se reconoce en sí mismo incapaz de sostener su salvación. Se sabe incapaz no solamente de proveerla, sino de mantenerla. Por lo tanto, sabe que se rinde a Dios de una manera voluntaria, en adoración, en obediencia, porque sabe que es Dios quien merece toda la gloria y la honra. Y aquel que es acercado a Dios aprende a aborrecer el mal. Entonces no es un permiso para hacer lo que quiera. No, es sencillamente el compromiso que ahora tenemos delante de Dios, de que si hemos disfrutado de una salvación, como Dios salvó a Josafat de la guerra, como Dios lo libró y le guardó de la muerte, así también nosotros los que hemos degustado la salvación, hemos sido guardados de la muerte eterna y hemos sido preservados en esa salvación por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Pero eso, mis amados hermanos, nos llama o nos invita a ese compromiso de fidelidad delante del Señor. Recuerda siempre lo que también fue escrito por allá en Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie podrá servir a dos señores, ¿verdad? Amará a uno y despreciará al otro. Y esto, mis hermanos, también nos lleva a nosotros a ese compromiso de evaluación, ¿verdad? No podemos estar viviendo vidas como que aquí o como que allá. Santiago lo pudo decir cuando escribió en capítulo 4, verso 4, ¿verdad? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, no puedes pertenecer a los dos bandos. No puedes ser del bando de Acab y del bando de Josafat.
O eres realmente del bando de Dios, le sirves al Señor, honras al Señor con tu vida, temes a Dios, guardas su palabra, o sencillamente eres amigo del mundo y por lo tanto te constituyes en enemigo de Dios. Así que mis amados, aquí no hay lugar para aguas tibias. Eso también está escrito cuando ustedes miran especialmente el mensaje del Señor por la palabra profética del Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Y uno puede encontrarse que justamente lo que Dios está abominando es el hecho de que no se sea frío o se sea caliente, sino que se sea tibio. Y esto lo único que ocasiona justamente es que el Señor los vomite de su boca. Así que Dios nos ayude para entender que no podemos mantener una relación con el pecado como lo hizo Josafat y llegar y pretender que Dios pasó por alto ello. No, mis amados hermanos. Gracias a Dios por la disciplina que Él como Padre ejerce sobre nosotros. Cuando hemos tomado compromisos con el pecado, cuando hemos tomado compromisos inadecuados, ¿verdad? Estas circunstancias Dios permite que sean confrontadas en nuestra vida para no quedarnos en una vida de pecado, sino poder tomar la determinación de encaminarnos en obediencia delante de Dios. Nosotros servimos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero encontramos que a través de esta palabra, porque así es Dios, no solamente trae la palabra de exhortación, no solamente trae la palabra de disciplina, sino que también Él coloca ese ungüento de bendición, de aliento para ese ministro. Y está colocándolo justamente en Josafat. Y está llevando al profeta a que tenga ese equilibrio y para que seguramente esa disciplina no lo lleve a un desánimo total, sino que está realmente considerando las cosas buenas, porque así es Dios. Dios no pasa por alto lo que haces. A veces en los ministerios que nosotros representamos o en las labores que nosotros cumplimos, a veces sentimos que no hay como la gratitud o la lealtad o el valor en ese tipo de cosas. Y muchas veces somos sometidos al desánimo y creemos que seguramente no vamos a salir adelante de esa circunstancia. Pero mi querido amigo y hermano, tenemos una firme esperanza. Dios es fiel y Dios no pasa por alto la obra de amor que hacemos en su nombre y por los suyos. Y a su tiempo recogeremos aquello que con tanto amor y con lágrimas se ha podido sembrar. Así que mis hermanos, no desmayemos. El mismo Señor les mandó en su mensaje a Josafat: mas en ti se han hallado cosas buenas. Tú has derribado los altares de acera, ¿verdad? Y sobre todo, has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mire lo importante de esta palabra, mi hermano. No solamente es buscar a Dios, es disponer el corazón para buscarlo. Y esto me encanta, porque no todas las veces estamos en el ánimo de disponernos para buscar. Siempre estamos buscando alternativas o estamos sacando algún tipo de excusas. Estamos tan ocupados: deja, Señor, que primero entierre a mi padre y luego te sigo. O espera, Señor, yo miro cómo soluciono ciertas cosas de mi vida y entonces me comprometo contigo. Pero lo que vemos acá es que lo primero que Dios vio en el corazón de Josafat no fue el que le buscara, sino la disposición previa de su corazón para buscarle. Había un anhelo en él, había un deseo, había algo que le movía, había algo que él anhelaba profundamente en su corazón. Así tuviera todas las cosas que tenía en el reino, solo una cosa le apasionaba y le movía realmente, y era buscar a Dios. Lo anhelaba en su corazón, y como lo anhelaba, se esforzaba, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y eso es lo que podemos ver en Josafat. No era un hombre solo de sentires, era un hombre de acciones. No era un hombre que hacía compromisos, sino que era un hombre que realmente se mantenía en esos compromisos de búsqueda de Dios, y no por una decisión obligada, sino con un ánimo voluntario. Eso podemos resaltar justamente de Josafat. Vamos a mirar también el verso número 4 de este capítulo. Dice la palabra: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Y efectivamente, Josafat aprendió la lección. Si es una de las cosas que podemos resaltar de este pasaje, es justamente ese término: habitó pues Josafat en Jerusalén. Había aprendido, ¿verdad?, que esa salida hacia tierras extranjeras, hacia tierras que no eran el territorio que Dios le había asignado, le habían traído consecuencias fuertes sobre su vida. Y esto, mis amados hermanos, debe alentarnos a nosotros también para seguir el camino de obediencia delante de Dios. ¿De cuántos de nosotros Dios ha tenido misericordia?
Saben, mis amados, cuando nosotros reflexionamos sinceramente en nuestro caminar en Cristo y cuando tenemos que evaluar en nuestra vida cuántos momentos de equivocaciones hemos tenido y cuántos momentos en los que nos hemos desviado de la senda y de alguna manera nos hemos apartado y nos hemos alejado de esa presencia de Dios y de esa comunión del Señor y de ese Jerusalén que está representando ese sitio de comunión y ese sitio de ejercicio ministerial, ¿verdad? Josafat aprende su lección. Y ahora encontramos que Josafat dice, la escritura habitó pues en Jerusalén. Tomó eso, ¿verdad?, como una experiencia. No más me comprometeré a ir con Acab. No más voy a exponer mi vida. No más voy a exponer la estabilidad de un reino por un capricho, por un momento, ¿verdad?, en el cual pueda tomar una decisión de hacer una alianza inadecuada. Lo que podemos ver también es que no solamente su experiencia le ha servido a él para entender lo que debe hacer en función personal, sino que también lo ayudan y lo fortalecen para saber qué debe hacer con el pueblo, cómo conducirlos. Y una de las cosas que me encanta y me fascina, y esto no era una campaña de politiquería, no es que estaba ya visitando los diferentes pueblos o las diferentes ciudades de Judá con el ánimo de hacer proselitismo. Recuerden que esto aquí era realmente una monarquía, aquí no era una democracia. Él no estaba haciendo aquí sencillamente ganándose aplausos del pueblo, no. Había un deseo en el corazón de Josafat. Josafat dice la escritura, que lo que él hizo fue empezar a ir por todos los lugares, entraba y salía de la ciudad, por toda la región de su reino, y lo que hacía es que personalmente se encargaba también de conducir a muchos al Señor. Saben, mis amados, esto pocas veces se está viendo hoy en día, ¿verdad? Cada vez que se profesionaliza más el ministerio, y donde encontramos más ministros que de pronto son de oficina o encerrados de pronto en sus actividades eclesiales, pero pocas veces sacan ese tiempo para hacer realmente una vida inspiradora. Y es lo que podemos ver en Josafat. Imagínense lo que sería para el pueblo ver a su rey caminar y en medio de ese caminar poder determinar que era un hombre de Dios. Y que era un hombre de Dios no solamente como se expresaba, como hablaba, era un hombre sabio en sus palabras, era un hombre que los aconsejaba y los dirigía a Dios. Todos querían en realidad seguir su consejo porque Josafat era una demostración clara de ello. Podríamos decir, cuando uno mira a un intérprete, un exégeta de la palabra como Selman, él menciona que una de las posibilidades más claras de qué era lo que realizaba Josafat era muy comparable en el Nuevo Testamento a lo que fue el ejercicio de Jesucristo en el desarrollo de su ministerio en la tierra. Era algo semejante. Dice la palabra del Señor justamente en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, y dice, y recorría el Señor todas las ciudades y las aldeas, ¿verdad?, predicando el Evangelio del reino, sanando las enfermedades, etc. Pero lo que usted puede encontrar es que Jesús caminaba, Jesús iba de lugar en lugar, de sitio en sitio, atendiendo esa necesidad e invitando a los hombres a acercarse a Dios. Y eso era lo que hacía Josafat en un término, obviamente conservando las distancias, pero algo así es el modelo que se puede ver en el Antiguo Testamento, cercano a lo que fue el desarrollo del ministerio de Jesús. Vamos a mirar los versos 5 al 11 de este capítulo. Dice la palabra, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de las familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis, y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Amén. Miramos nosotros aquí solamente un par de puntos, a pesar de que hay una narrativa muy específica, pero quiero detenerme básicamente en dos cosas. Lo primero es la recomendación. Cuando lo que hace Josafat es suplicar, dar una instrucción, una orden, para que se haga justicia y para que se ejecute la justicia
de los preceptos con igualdad de condiciones, para que haya equidad, para que haya un justo juicio. Y en medio de lo que es esta labor realmente, en esta advertencia que le hace, les dice, ustedes están ocupando, siéntanse como que están ocupando el lugar de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios que hace justos juicios. Dios es un Dios que se planta, ¿verdad? Y no está mirando al del anillo para favorecer al del anillo. No le están dando el lugar de preeminencia o de aceptación o pasarle por alto todas las cosas justamente al que tiene riquezas y desconociendo los derechos del pobre. Lo que él está haciendo es que debe haber un principio de justicia, algo que si las naciones entendieran, y esto es algo que Clark pudo decir en esta frase muy contundente. Él dijo, sin leyes buenas y saludables, ninguna nación puede ser próspera, y las mejores leyes resultan vanas si no son administradas juiciosa y conscientemente. Para Clark era muy importante este principio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque una nación tiene la necesidad de que también se le ejecuten justos juicios. Pero es necesario que esa justicia se hable desde el momento en que se trazan las leyes hasta el momento en que se ejecutan y se hacen cumplir esas leyes. Y en ninguna de esas facetas debería haber desequilibrio. Pero mis amados, lamentablemente en lo que existe, ¿verdad?, en los reinos de este mundo es justamente todo lo contrario. Son leyes que favorecen al de corbata, son leyes que favorecen al poderoso y son leyes que hacen injusticia a la viuda y al huérfano. Y esto, mis amados hermanos, es lo que se conoce en la palabra como una balanza injusta, ¿verdad? Un peso falso. Y estas cosas, dice la Escritura, son abominación delante de Jehová. Y eso es lo que trae definitivamente ruina sobre el pueblo. Pero saliéndonos del contexto simplemente general para hablarlo desde el reino de Dios, desde la óptica del reino de Dios, deberíamos entender, mis amados hermanos, que para la administración y para lo que tiene que ver con el desarrollo de la palabra y todo lo que es el ejercicio ministerial y la aplicación de los principios de la palabra en cualquiera de los niveles en la iglesia, debe ser obrado con la misma autoridad y amor sobre cada uno de los fieles. No puede hacerse una acepción de personas. Creo que hay muchos de ustedes, mis hermanos, mis queridos amigos, que han tenido que soportar justamente momentos como estos. Momentos en los cuales fueron desechados, hechos a un lado, no considerados sencillamente porque no tenían la influencia o el apellido, el abolengo, o no tenían la influencia económica. Bueno, de alguna manera fueron relegados por este tipo de cosas. Esa balanza injusta el Señor la condena y no debe haber entre nosotros tal tipo de administración. Ahora dice la Escritura, finalizando este pensamiento, esforzaos pues en hacerlo. Ese esforzaos está implicando, no es fácil, es muy normal y eso nos ocurre hasta en la cotidianidad. A veces cuando celebramos una fiesta de cumpleaños, estamos a veces determinando quién es el homenajeado y miramos de qué manera podemos darle un buen regalo si es una persona que nosotros sabemos que nos tiene cómo devolver. Hasta en esas pequeñas minucias nos estamos equivocando. Deberíamos realmente aprender a dar porque la naturaleza de Dios en nosotros es dar, porque hace parte, ¿verdad?, de ese atributo comunicable y que podemos nosotros de alguna manera contribuir y ayudar a otros. Mis amados, no tenemos por qué estar dándole de pronto al que tiene, cuando a nuestro alrededor hay personas con mayores necesidades que nosotros. Si tuviéramos la posibilidad de dar un pan, de brindar un albergue, de dar un abrigo a una persona que está necesitada, si está en nuestra capacidad el que podamos brindar ayudas aún lejanas a estas personas que han sufrido catástrofes, pues deberíamos realmente ser llevados y movidos a la acción, buscando que si eso dentro de la justicia humana y dentro del parámetro humano no es bien visto, ante los ojos de Dios es bien visto. Y esta palabra remata diciendo ahí, porque Jehová estará con el bueno. Así que, mis amados, esto sea de ánimo para que nos conduzcamos de esa manera acertada por la palabra. Vamos a ir al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, el cual nos va a entrar a hablar acerca de la victoria de Josafat. Un anhelo realmente llegar a este capítulo. Creo que hemos caminado de una manera muy mesurada, ¿verdad? Pero llegamos a ese capítulo que realmente nos va a llenar de mucha fe, de mucha fortaleza, que nos va a permitir ver las fortalezas que hubo en Josafat, las cosas dignas de imitar, porque fue un hombre considerado también aquí como un hombre conforme al corazón de Dios, con un corazón crédulo, con un corazón que realmente aprendió a apoyarse en el Señor. Y vamos a entrar justamente a este capítulo y vamos a mirar los versos 1 al 4. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén y amén. Amén. Y vemos aquí, pasadas estas cosas, a veces nosotros, mis amados hermanos, creemos que cuando hemos logrado cierto estándar o cierta experiencia en el Evangelio, ya nos da a nosotros la tranquilidad o la seguridad para sencillamente creer que el enemigo ya no se ocupará más de nosotros y que sencillamente ya está vencido, y a veces hasta se profieren palabras de esta forma y nos descuidamos. Sin embargo, mis amados hermanos, una demostración, a veces en las películas de terror sí que se ve eso. ¿Se han dado cuenta ustedes, mis queridos hermanos, que cuando está justamente el protagonista de esa película de acción o de alguna forma viene y atacan contra ese enemigo que tenían que vencer, y aparentemente lo vencieron y ya lanzaron seguramente sus armas, o bueno, lo sometieron de cualquier manera, y a veces uno se da cuenta que en la escena hay una aparente paz y como que logró y medio dio la espalda, y apenas dio la espalda, entonces ve uno esa escena que vuelve a activar la película un momento más, y es el hecho donde el enemigo vuelve y se levanta, y uno creía que ya lo había derrotado. Algo así normalmente le ocurrió a Josafat, y es algo que nos ocurre muy frecuentemente a nosotros, y a veces nosotros lo ignoramos. Dice que pasadas estas cosas se levantaron enemigos, se levantaron los de Moab, los de Amón, los del monte de Seir. Y realmente cuando uno puede ver realmente a través de la escritura el hecho de que se levantaran estos enemigos, justamente vinieron con un objetivo: hacer guerra contra Josafat. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos entender que no somos exentos de ello. Muchas veces cuando estás viviendo tus mejores experiencias espirituales, tu mayor éxito en función de lo que es tu vida espiritual, tu vida ministerial, a veces crees que porque has tenido un tiempo de oración victorioso, porque has predicado la palabra y has logrado llegar a muchos, a veces tienes una falsa confianza, crees que ya lo lograste, crees que ya con ello el enemigo se va a calmar porque en algún momento lo derrotaste en alguna cosa muy particular. No, mi amado hermano, es necesario que todo el tiempo nosotros vigilemos y estemos sobrios, que todo el tiempo velemos, mis amados hermanos, que ponga el Señor vigía sobre nuestros ojos, que miramos, que estamos escuchando, que podamos nosotros determinar hacia dónde nuestros pies nos pueden estar dirigiendo, porque en cualquier momento a la vuelta de la esquina puede estar un enemigo preparándose para atacarnos. Y aquí lo que estamos viendo es justamente cómo el enemigo va a establecer todo su furor contra el reino de Judá en el liderazgo de Josafat, a causa de esta paz y todo este despliegue de bendición, de compartir la ley del Señor, de llevarla a las ciudades, de acercar a todo el pueblo a Dios. Y es justamente cuando nos convertimos en un blanco para el enemigo. Pero la escritura nos demuestra que ante esta circunstancia, cuando es advertido Josafat de que vienen estos pueblos enemigos contra él, una de las cosas que la escritura menciona acá es que él tuvo temor. Pero a veces nosotros malinterpretamos el temor. En este caso, esta escritura no está hablando en función de un temor de miedo hacia los enemigos, porque en realidad Josafat como tal había comprobado, y lo vamos a corroborar a través del discurrir de este pasaje bíblico, que no era realmente que él tuviese ese temor hacia los enemigos. Su temor realmente era un temor que realmente era reverencial, era un temor hacia Dios. Pensaría yo que en algún momento Josafat pudo pasar en su corazón aquellas palabras del profeta Jehú, y dijo: caramba, se me vino el juicio de Dios. Dios no me pasó por alto esto. Y seguramente él sabía que ante los ojos de Dios él no podía esconderse. Y él sabía que cuando el Señor determina algo, solamente su gracia y su misericordia lo pueden hacer mover de ello. Y de alguna forma, mis amados hermanos, algo que podía tener Josafat era eso: un temor de Dios, un temor que realmente le hacía entender su fragilidad. Él podía decir: hoy puedo estar bien. Hoy puedes tenerlo todo, mi hermano. Hoy puedes tener la tranquilidad de tu comodidad, de tu trabajo, de tu empresa. Hoy puedes tener la comodidad de tus ingresos. Hoy puedes tener la comodidad de tener la familia que tienes y las oportunidades que tienes. Sí, pero no está bien apoyarnos en nuestra propia prudencia. No está bien el confiar en las riquezas, porque son realmente cosas temporales y cosas que hoy puedes tener y mañana ya no estar. Y de alguna manera Josafat lo entendía. Realmente lo único que es eterno y que permanece para siempre es la bendita palabra del Señor.
¿verdad? Y esa bendita palabra no es más que Él mismo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y cuando podemos apoyarnos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Él, también eso produce en nosotros un temor reverente como el que hubo en Josafat. Alguien que podía saber que temía al Señor y que sabía que en medio de su fragilidad podía ser víctima también de esos juicios de Dios. Y de alguna manera eso también llevó, ¿verdad?, en Josafat una preocupación bastante fuerte. Y esto, mis amados hermanos, hace que él reaccione. Pero vamos a encontrar a Josafat tomando una reacción bastante positiva. Y esto nos demuestra a nosotros claramente cuál es su búsqueda y cuál es realmente su temor. Si su temor fuera simplemente humano contra el enemigo, contra lo que representaban estas naciones extranjeras que venían a atacarle, pues sencillamente él lo único que hace es ubicar todo su armamento, llamar a su ejército, convocarlo y prepararse para la batalla. Y seguramente ha desarrollado una cantidad de estrategias humanas con el ánimo de obtener la victoria. Sin embargo, lo que la Escritura nos muestra a nosotros es que Josafat, ese temor lo llevó a él a humillar su rostro para consultar a Jehová. Y aquí podemos comprobar nosotros lo hermoso, lo maravilloso, qué tremendo es poder encontrar uno a veces en un siervo de Dios esa capacidad. El siervo de Dios que tiene un corazón conforme al corazón de Dios es capaz de presentarse ante su pueblo y decirles: vamos a consultar al Señor, no sé qué hacer. Créanme que quisiera tener la palabra oportuna, créanme que quisiera tener la estrategia oportuna para saber qué hacer. Pero lo único que pudo ver el pueblo en Josafat fue un hombre que era conforme al corazón de Dios y que en medio de la dificultad y la calamidad buscó de todo su corazón al Señor y se humilló para buscar a Dios. Lo que la palabra dice acá, cuando dice que se humilló para consultar a Jehová, la palabra consultar en su original hebreo no solamente está haciendo alusión al término de conocer la voluntad de Dios, sino que también implica adoración. Va a implicar las dos cosas en su original. Adorar, es decir, en medio de la calamidad le adoró, en medio de su necesidad le adoró, en medio de su fragilidad y su impotencia humana le adoró, pero además de adorarle, consultó por su voluntad. Y esto es algo que realmente trasciende en mi vida, trasciende en mi alma, en mi pensamiento. Se tomó el tiempo, ¿verdad? A pesar de que el problema estaba encima, se tomó el tiempo correcto para buscar al Señor, humillarse, para descubrir la voluntad de Dios. Y esto lo único que hace es elevar, es demostrarnos la elevada confianza que tenía Josafat en Dios. Y esto me encanta, porque es poder encontrar en Josafat que no se quedó realmente en el evento de la situación del enemigo que se levantaba contra él, sino que entendía que el único camino cierto de bendición y de victoria era la presencia del Señor. Y eso fue lo que buscó. No nos ocurre igual, mis hermanos. A veces nosotros en nuestra actividad cotidiana erramos del blanco. Buscamos todas las alternativas posibles. Primero diseñamos una cantidad de estrategias, ¿verdad? Vamos a aplicar todas las estrategias del marketing y mix y vamos a tratar de encontrar a través de ello, lograr empoderar y lograr todas las facetas y todos los puntos para lograr entonces mejorar las ventas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo antes de hacer eso, de consultar a Jehová sobre qué es lo que Él quiere que debemos hacer? ¿Qué es lo que Él cree que debemos hacer? Y que pudiéramos poner atención justamente a aquello que es el consejo de Dios para hacerlo. Josafat se tomó el tiempo para hacerlo. Y no solamente lo hace, sino que él modela, es un ejemplo, se mete en ayuno en búsqueda de Dios. Y este ayuno en búsqueda de Dios lleva a que también él pregone ese ayuno con todo el pueblo. Y esto, mis amados hermanos, para no hablar un poquito de la doctrina del ayuno y este tipo de cosas o de enseñanzas, solamente quiero hablar de algo puntual con respecto al ayuno. El ayuno lo único que implica es una dependencia total en Dios. Es abstenerme de los alimentos, abstenerme de esas cosas que ocuparían mi tiempo sobre otras prioridades para entender que mi única prioridad en este momento es Dios y su presencia. Y lo que está haciendo Josafat es decir, hay una prioridad en mi vida y hay una prioridad en el pueblo y es buscar a Dios y su presencia. Y lo que hace es convocar a todo el pueblo para que se haga participante de esa búsqueda delante del Señor. Y el punto resaltante que vemos aquí a continuación es que lo que hace el pueblo de Judá es reunirse para pedir socorro a Jehová. Díganme, mis amados hermanos, si esto no demuestra justamente la intervención divina.
¿Podría un líder levantarse y tener con todo su corazón el deseo de buscar a Dios, pero encontrarse con un pueblo que no quiere, con un pueblo que se resiste, con un pueblo que sencillamente no atiende al consejo y no busca al Señor? Pero si algo podemos ver de esta nación de Judá, es que pudo ver en su líder a alguien que modelaba, alguien que era un ejemplo, alguien que iba caminando adelante, alguien que iba marcando la ruta, alguien que era inspiracional. Dios nos ayude para levantar en este tiempo un liderazgo genuino, inspiracional, que podamos llegar a ser esos hombres y esas mujeres de Dios, que podemos levantarnos en un lugar y cuando tengamos que convocar realmente esa búsqueda de Dios, haya un pueblo que esté dispuesto a buscar de la presencia del Señor. No porque se está buscando medios humanos, no porque se están buscando estrategias humanas, no porque se están buscando recursos de aprobación de los hombres, sino porque solo se quiere consultar a Jehová acerca de su voluntad y porque tenemos la inmensa necesidad de adorarle, porque es el temor de Jehová el que está sobre nosotros y es el temor de Jehová el que es el principio de toda sabiduría. Que Dios nos ayude para obrar de esta misma manera como obró Josafat y como fue el Espíritu de Dios obrando en el corazón de ese pueblo para acercarlos a su presencia. Continuamos en nuestra lectura y miraremos versos 5 al 12. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan en pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Y algo semejante seguramente a estas producciones cinematográficas. Allí en el Distrito 2 apareció alguien que se levantó. Se levantó Josafat como ese hombre de Dios. Se levantó como ese líder inspiracional, como ese líder consagrado. Y eso era absolutamente lógico, que lograse unir toda una asamblea en oración. Oh, mis amados hermanos, si lográramos entender que todo proyecto que hacemos para Dios debe nacer en la oración, que antes de poder llevar a la acción cualquier tipo de plan, debería todo partir de la oración, de la búsqueda de su dirección, de someternos a su voluntad, las cosas y los resultados serían diferentes. Pero nos hemos apresurado solamente a acciones, a hechos, a estrategias de hombres, sin atender al consejo de Dios, mis amados hermanos, transformando y cambiando la estructura del propósito de Dios por estructuras de arena hechas de manos humanas. Y eso lleva al caos y a la devastación. Pero lo que podemos encontrar es que este es un hombre que se levanta a orar y que es un ejemplo de oración. Y miren ustedes y observen cuál es el modelo de oración que utiliza Josafat. Diría yo que una de las oraciones más destacadas en la palabra. Uno podría determinar las oraciones como la de Nehemías, oraciones como las de Daniel y oraciones como esta, oraciones realmente que lo conmueven a uno y que lo provocan a uno o lo invitan a una oración diferente. No es la oración religiosa, no es una oración sencillamente de paso, es una oración que nace del temor porque Josafat tenía temor de Dios, nace de esa invitación de entender su fragilidad y su necesidad de Dios. Pero además de eso, también parte contundentemente de varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero que hace Josafat es adorar a Dios reconociéndole en sus atributos. Para Josafat fue muy importante decirlo. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre las naciones? O sea, para los moabitas ellos tenían sus dioses.
Para los amonitas ellos tenían sus dioses y cualquier pueblo cananeo tenía sus dioses y cada uno era dios solamente de su región. Pero lo que hace Josafat es decir, tú no eres Dios de Israel solamente. Aleluya. Tú eres Dios de todas las naciones. Tú eres un Dios que riges con autoridad sobre cualquier nación. Los demás son diosesillos con D minúscula, pero tú eres Dios con D mayúscula. Eres el Todopoderoso, Señor. Ante cualquier rodilla se doblará y confesará tu nombre para gloria eterna de Dios. Porque tú eres reconocido como el Señor y no solamente tienes dominio sobre las naciones, sino que dominas sobre los cielos. Amén. Dominas sobre los cielos. Y qué hermoso es poder contemplar eso. Está mirando el pleno poder, el todopoderoso que es su Dios, y por eso recurre a él bajo ese atributo. Ahora, lo segundo que hace es reconocer los hechos antiguos. Qué bueno cuando en la oración no solamente reconocemos a Dios en sus atributos, le exaltamos y le adoramos, sino también echamos mano justamente de experiencias atrás. De la misma manera, Señor, como estuviste atrás obrando en una situación, cuando estaba en este caos, cuando estaba en este problema, cuando estaba en esta situación, Señor, allí te revelaste a mí, mostraste tu amor y tu misericordia y me salvaste. Así lo hiciste ayer. Hoy lo puedes hacer y mañana lo volverás a hacer, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando podemos tener esa certeza en nuestra oración, entonces mi amado hermano podrá tener un sentido también basado en la fe y en la experiencia de haber visto a Dios obrar muchas veces. Ahora, lo siguiente que hace es recordar la palabra. A mí me encanta esto. El recordar la palabra lo vamos a ver en dos aspectos en Josafat. Yo no puedo recordar algo que no sé. Algo que no estudio. ¿Cómo voy a recordarlo si no lo estudié? Para mí sería muy difícil hoy que me dijeran, pastor, ¿sería usted tan amable de escribirme cómo es San Petersburgo? Pues cualquier cosa que diga aquí es mentira, porque yo no conozco San Petersburgo y jamás he estudiado acerca de San Petersburgo. Por lo tanto, cualquier alusión que yo vaya a hacer, pues no la voy a hacer, sencillamente me voy a callar. Pero una de las cosas que demuestra este pasaje, y es que es el gran problema que tenemos nosotros, mis hermanos, ¿por qué nuestras oraciones son inefectivas? ¿Por qué nuestras oraciones no logran realmente ser contundentes? Por una sencilla razón, porque desconocemos la palabra. Si desconocemos su palabra, si desconocemos sus principios y su voluntad, pues no va a ocurrir nada. Pero al conocer la palabra, ustedes van a encontrar que Él va a orar de una manera efectiva. Él lo primero que hace es decir, recordarle un poco lo que fue la oración de dedicación de Salomón acerca del templo. Y entonces lo que hace Josafat es decir, ¿recuerdas la oración que un día hizo Salomón? Hoy no vengo delante de ti solo para que contestes mi oración. Hoy vengo para que conteste la oración mía y la de Salomón. Así de sencillo. Estaba recordándole una promesa, porque Salomón en la oración de dedicación del templo le había dicho justamente estas palabras que está citando Josafat. Él estaba diciendo, cuando el pueblo esté en problemas, cuando el pueblo vaya al cautiverio, cuando el pueblo esté en una circunstancia y ellos volvieren su rostro a esta casa, entonces tú oirás de los cielos, tú traerás la libertad, tú traerás provisión para ellos, tú los salvarás. Palabras más, palabras menos es lo que dice este texto. Y lo que hace Josafat es recordar la oración de Salomón. Señor, hoy te recuerdo que hay una oración que necesita ser contestada porque está escrita en tu palabra y porque fue inspirada por ti. Lo segundo que podemos comprobar es que adicionalmente él conocía también la ley. No solamente conocía la parte de la historia de los reyes o las crónicas de los reyes, no solamente sabía y conocía acerca del modelo de oración de Salomón, no, también conocía la ley de Jehová y conocía el Deuteronomio. Porque para atreverse a orar esto, he aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de tierra de Egipto. ¿Por qué lo citó? ¿Saben? Estaba citando Deuteronomio capítulo 2, versos 8, 9 y 19. Y es justamente cuando Israel recibe la instrucción de que ellos no van a pelear contra Moab y no van a pelear contra Amón. Dios mismo les dio la instrucción. Entonces, pónganse ustedes a entender lo hermosa de esta oración. Me encanta verlo, porque lo que hace justamente Josafat es decirle, Señor, ¿te acuerdas? Estos pueblos no existirían si tú nos hubieras permitido ir contra ellos en el momento en que estábamos conquistando la tierra. Pero recibimos una instrucción tuya que obedecimos.
Y por cuanto obedecimos, Señor, vas a permitir que esos enemigos que por obediencia no atacamos, nos vengan, nos ataquen y nos destruyan. Para citar esa palabra, mi amado hermano, era necesario conocer la palabra y aferrarse a una promesa y realmente llevar a la acción de esta palabra a Dios, haciéndole intervenir de una manera sobrenatural. Porque lo que está diciendo implícitamente Josafat es: Dios, haz como tú has dicho. No te estoy diciendo nada en mi concepto, no te estoy diciendo nada en mis argumentos, no te estoy diciendo nada en mi razonamiento, no te estoy diciendo nada en mis emociones. Te estoy citando lo que tú has dicho. Y si tú lo has dicho, Señor, actúa conforme lo que has dicho, porque fiel eres a tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya. Y esto realmente, mis amados hermanos, provoca nuestro corazón. Hoy necesitamos que el Señor se levante. Y muchas de las cosas, mi amado hermano, las cuales has sido sometido a vergüenza, estás sufriendo en este momento tal vez persecución, has tenido limitaciones, has perdido un trabajo, se te ha roto el corazón, has roto una relación, has estado en situaciones extremas, pero muchas de ellas fueron por causa de la obediencia, porque tomaste palabra de obediencia. Y ahora que has tomado palabra de obediencia y te has encaminado en la obediencia delante de Dios, acorde a su palabra, entonces, mi amado hermano, podrás acercarte en una oración efectiva, decir: Señor, ayúdame en mi necesidad, porque he obrado en obediencia a tu palabra. Sabes que no obré en mi capricho, obré, Señor, sencillamente atendiendo a tu voz y a tu palabra. Ahora te pido, actúa a nuestro favor. Aleluya. Y Dios, solícito por su pueblo, amén. Ya usted conoce el resto del pasaje. Y dice que lo que hace Josafat terminando esta oración es decir: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Es reconocer humildemente que no hay nada que pueda hacer en su humanidad. Confesó abiertamente ante un pueblo: señores, señoras, no tengo respuesta. No sé qué debemos hacer. No me pregunten, porque no sé qué hacer. Y termina esta parte de oración diciendo: por eso, a ti volvemos nuestros ojos. Wow, wow. Esta imagen es más o menos como la del mendigo. Cuando hay un mendigo en calle, ¿verdad?, solicitando una colaboración, una ayuda, porque conoce su insuficiencia y su imposibilidad de generar recursos, lo que hace normalmente es, ¿verdad?, estar agachado, levantar la mirada y fijar la mirada seguramente en aquel de quien va a recibir esa ayuda. Y eso es justamente, mis queridos hermanos, lo que está haciendo Josafat con la oración. Y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, nosotros no podemos hacer nada. Ayúdanos. 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 Es nuestro clamor delante del Señor. Versos 13 al 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Esa oración logró causar en el pueblo una reacción de un silencio reverente. Ese silencio reverente que normalmente, cuando hemos estado en su presencia, cuando hemos estado escuchando su voz, en realidad no queda otra cosa más que callar delante de Él y esperar su salvación. Así estaban ellos, callando delante del Señor, hombres, mujeres y niños, esperando la respuesta de Dios. Hasta que de pronto irrumpe, ¿verdad?, en medio de ese silencio, la voz de un profeta, la voz de un hombre de Dios, la voz de Jaasiel, el cual, usado por el Señor, trae una palabra maravillosa. Esa palabra que viene a traer confort, a traer seguridad, a traer fe, a traer confianza en el pueblo. Es decirles: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Saben?
esta palabra profética encierra dos cosas. Número uno, está demostrando que la amenaza que se venía era real. Sí, la amenaza que se venía era real. Y se venían 3 ejércitos contra ellos. Y era algo que humanamente no tenían cómo haber contrarrestado. Pero lo segundo que se manifiesta en esta palabra profética no solamente era el hecho de conocer realmente ello, sino la respuesta de parte de Dios. Esta no es guerra de ustedes. Miren, ¿se acuerdan ustedes que hace 8 días habíamos visto que Josafat estaba en una guerra que no era su guerra? Esa era una guerra de Acab, una guerra que planteó Acab, y él se unió a una guerra que era la guerra de un rey impío y que de alguna manera lo expusieron a muerte. Ahora hay otra guerra, pero esta guerra que era su guerra, esta sí era su guerra porque venían contra su pueblo, contra su nación. Se levanta el profeta de Dios, de parte de Dios, a decirle: Josafat, la guerra no es tuya, esta guerra es mía, por cuanto pusiste tu confianza en mí, por cuanto has decidido esperar en mí, por cuanto han decidido callar delante de mí, porque han decidido conocer mi voluntad sobre esta circunstancia. Quiero decirte, esta guerra es mía. Oh mi amado, oh mi amada iglesia, si solamente lográramos entender las palabras del Señor, si lográramos comprender que justamente esta guerra no es nuestra, que esta guerra es del Señor, porque nosotros nos hemos sometido voluntariamente y en obediencia delante de Él, preparémonos para las grandes victorias y bendiciones de Dios, porque entenderemos que la batalla no es nuestra, la guerra es de Dios, y Él nos ha dado la bendición y la victoria sobre cualquier enemigo que quiera levantarse contra nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Versos 16 y 17: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Miren las otras instrucciones que vienen a través de esta palabra profética. Mañana descenderéis contra ellos. Bueno, pero si la batalla es de Dios, entonces ¿por qué de alguna manera Dios no les dice quédense en Jerusalén, quieticos orando, todos reunidos en el templo orando, oren todos en el templo orando? A ver, orando en el templo, ¿sí? Que la batalla es mía. No, ustedes van a encontrarse que hay una instrucción. La instrucción es, aunque la batalla es de Dios, ustedes van a descender contra ellos. Es decir, quiero invitarlos, quiero que salgan. Mis amados, no es tiempo de estar escondidos, no es tiempo de estar encerrados. Muchos de nosotros a veces creemos, y gracias a Dios por la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho es abrirnos realmente la visión, de entender de que muchas veces estamos encerrados en 4 paredes en un templo, creyendo que esa es la función de la iglesia, cuando la función de la iglesia y la misión de la iglesia está afuera. Por eso es que el mismo término eclesia es llamados fuera, pero nosotros llamamos es para adentro, venga para acá. Y aquí lo que podemos encontrar es que el Señor quiere dar victorias y quiere darnos grandes bendiciones, pero salgamos, descendamos, vamos contra ellos, dice la Escritura. Dios quería que el pueblo saliera, Dios quería que el pueblo marchara hasta cierto punto, ya explicaremos lo otro. Lo segundo es que el Señor revela la estrategia del enemigo. ¿Qué otra cosa hace el Señor acá a través de esta palabra profética? Revela la estrategia del enemigo. Él les dice, ellos van a subir por la cuesta del Cis. Ya. Es decir, la estrategia la conoce el Señor, lo que el enemigo está tramando. El Señor conoce la estrategia que el enemigo está tramando contra tu vida, contra la mía, contra la vida de la iglesia, contra el pueblo de Dios. Pero de alguna manera el Señor, cuando escuchamos, cuando somos receptivos a Él, cuando vamos al silencio para escucharle a Él hablar, cuando escuchamos a su voz dándonos las instrucciones ciertísimas, podremos tener la seguridad de que Dios también traerá a nuestro conocimiento la estrategia del enemigo para que nos cuidemos de ella. No habrá por qué debéis pelear vosotros. Parad quietos, la pelea es... Judá no necesitó pelear esta batalla. Sin embargo, no significaba que no necesitaran hacer nada. Este era un paso de fe significativo. Ellos tendrían que aprender a pararse, a permanecer quietos, a creer que la salvación viene del Señor, aunque un ejército tan grande se levantara contra ellos. Oh, aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado.
La salvación viene de Jehová y la salvación es del Señor. Y el llamado de Dios es salir mañana contra ellos. Aleluya. Habían muchas maneras en las que podía llevarse a cabo esta guerra, en las que podía haberse llevado esta batalla. Sin embargo, mis amados hermanos, a Dios le plació que la participación de esta batalla fuera solamente un acto de fe por parte de Judá. Ellos tendrían que trabajar de la mano con Dios. Ellos tenían que colocar su fe en Dios, su confianza en Dios, su seguridad en Dios, y Dios pelearía por ellos. Tal vez estás atravesando una lucha, una batalla particular. El próximo domingo terminaremos el desenlace de esta batalla y el gran triunfo de Judá. Por eso, mis amados, no se lo pierda de ninguna manera. Pero por ahora quiero dejarte esta reflexión. Hay tiempos, mis amados hermanos, donde nosotros necesitamos reevaluar nuestra vida delante de Dios, reevaluar nuestro corazón, reevaluar si realmente permanecemos en la fe, si estamos confiando en el Señor, si podemos ser capaces de reaccionar en fe y de decir: Señor, creo en tu salvación, creo en tu respuesta, creo en lo que eres capaz de hacer, creo en que tú eres Dios aquí en la tierra y eres Dios en los cielos, eres Dios que conoce las estrategias del enemigo, pero eres Dios que está dispuesto a pelear nuestras batallas. Hoy, en tu nombre, Señor, queremos someternos a ti y vivir para ti. Vamos a exponer nuestro corazón delante de Dios y vamos a pedirle a Él que nos ayude y podamos decir, como dijo aquel hombre en algún momento de su necesidad en el ministerio de Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Amado Señor, hoy llegamos, Señor, al cierre de esta segunda fase, Señor, en nuestras clases sobre Josafat. Y no queremos, Señor, tal vez correr rápidamente sobre el final, porque nos espera realmente una palabra exquisita, maravillosa, deseable, que no queremos perdernos de ninguna manera. Pero hoy, Señor, queremos poder tomar el ejemplo de Josafat y entender, Señor, los principios en los que él anduvo. Este Josafat, que fue un hombre crédulo, un hombre que creyó a tu palabra, un hombre que entendía su limitación, que entendía su necesidad, que entendía, Señor amado, que no podía obrar más allá de lo que sus fuerzas le permitían y que no podía en sus fuerzas, Señor, y en su ejército abalanzarse contra 3 ejércitos enemigos que venían en su contra. Pero Josafat entendió el valor de la oración. Encontró el valor, Señor, de lo que es temer delante de Jehová. Ayúdanos a tener temor delante de ti. No temor de los hombres, no temor de lo que nos puede hacer el hombre, sino ese temor que es santo, reverente, que proviene de ti y que nos lleva a reconocerte a ti en tus atributos, que nos ayuda a reconocerte a ti, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestro ser, el Dios de nuestras victorias, el Dios de nuestras batallas, Señor, y que al mirarte así podamos delante de ti recordar tu palabra, recordar tus promesas, Señor, recordar los hechos antiguos donde obraste de una manera portentosa a nuestro favor, clamar delante de tu presencia para luego callar delante de ti y esperar esa dirección, esperar esa respuesta tuya, esperarte ver obrar, esperar esas instrucciones tuyas, que se ha hecho a la manera de Dios, no a la manera mía. Hay muchas cosas en las que quiero obrar, Señor, pero lo único que quiero remarcar ahora por esta oración, Señor, ayúdanos para obrar en obediencia, para que si obramos en obediencia como obró Israel en el Deuteronomio, al no tocar a Moab y a Amón, Señor, es porque tú te encargarías de pelear su batalla y no los dejarías en vergüenza con ellos, a los cuales tú les dijiste: no los tocaréis. Señor, de esta manera te pido, Padre, ayúdanos a entender tu voluntad y hacer tu voluntad. Cuando nos dices algo, sí, lo hagamos en obediencia, aunque no sea muchas veces lo que quisiéramos hacer, y aprendamos a decir no a lo que tú rechazas se ha hecho, aunque quisiera hacer lo que nosotros nos naciera hacer. Ayúdanos para andar en obediencia, porque si andamos en esa obediencia delante de ti, Señor amado, podemos tener la certeza: paraos, estad quietos, hoy la guerra no es tuya, la guerra es mía, pelearé por ti, te daré victoria, te daré bendición donde quiera que estés, donde quiera que salgas. Sal en la mañana, verás ciertamente que yo pelearé tu batalla y tú verás el resultado de poner tu confianza en mí. Señor, gracias porque tú nos invitas, Señor amado, a este momento de reflexión para entender los principios en los cuales tú te mueves y obras a nuestro favor. Gracias por atender nuestra súplica en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un gran reto tenemos y dejamos pendiente para la próxima reunión
virtual, lo que fue el desenlace de esta batalla y lo que le esperaba a Israel. Les amo de todo corazón, pero solamente quiero y le pido a Dios ser solo una cosa: un líder inspiracional. No soy el más sabio ni el más inteligente, no soy el más docto ni el más erudito, tal vez no sea el más capaz, ni sea la persona con mejor retórica, pero lo único que sé es que con todo mi corazón este servicio que prestamos a ustedes por medio de este canal lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón, solamente siendo siervos de los siervos del Señor, y poder ser de bendición, y que pueda esta palabra ser una instrucción clara, una palabra de Dios diáfana que nos proyecte a nosotros a conocer a Dios, a amar al Señor, a buscarle apasionadamente, a ser invitados a la oración real, a la comunión con el Señor, a la dependencia total en Dios, y de esta manera poder comprender que las batallas, las peleas no son nuestras, son de Dios. Él pelea por nosotros, mis amados. En el nombre de Jesús les animo para que recibamos esta palabra con gozo, y como dice esta palabra al finalizar lo que terminamos hoy: salid mañana contra ellos. Si haces esto, salgan mañana, les espera tremenda bendición de parte de Dios si pueden seguir el consejo de Dios por su palabra. Salgan mañana sin temor, salgan mañana con la confianza plena en el Señor. Van a ver su gloria y sus respuestas de una manera sobrenatural. Que el Señor les bendiga en gran manera, y deseo de todo corazón que esta sea una semana llena de bendiciones en todas las áreas de sus vidas, mis amados. Que tengan familias fuertes, familias que estén llenas de amor, que puedan compartir juntos. Deseo de todo corazón que sea una semana de éxitos en sus trabajos, en sus negocios. Dios peleará nuestras batallas. Ciertamente hay un botín ahí. Espérense, mis amados hermanos, porque el desenlace es glorioso. Recuerda siempre, mi amado hermano, que esta semana tenemos nuestros devocionales a través de Facebook, y nuestro Facebook de personal de Javier López, o también a través del enlace que se programa por Mi Familia para Dios oficial, a las 8 de la noche, día martes y día jueves, con la ayuda del Señor. También tendremos nuestra reunión de Ministerio de Niños próximo sábado 6 de la tarde. Preparémonos, por ahí voy a estar molestándoles en algún momento, ya que tenemos alguna actividad que queremos hacer con nuestros niños. Queremos poder tener regalos para ellos, algunas cosas especiales. Ellos han perseverado fielmente en el Zoom y queremos sorprenderlos también con un detalle bien bonito. Así que si de parte del Señor sientes en tu corazón poder contribuir a este ministerio y ayudarnos para que podamos tener un detalle, un regalito bien lindo para esta Navidad con nuestros niños, se lo agradeceremos inmensamente, mi amado hermano. Solo Dios coloca ese sentir, ese buen deseo en sus corazones para hacer de este proyecto también una realidad. Y mis amados, de todo corazón, hacerles esa invitación cordial. Recuerden siempre que Mi Familia para Dios es tu familia. Dios les bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones. Gracias.